bienvenidos a un nuevo video de YouTube. Así que en esta oportunidad les traigo un interesante tema que me imagino que les va a gustar un montón. Vamos a hablar de alucinógenos, en especial uno de los más conocidos, que es el LSD, sus efectos, su tratamiento, su sobredosificación que produce en el individuo y bueno, y mucho más. Así que está muy interesante, quédate hasta el final. Cualquier sugerencia o cualquier comentario lo podés hacer en el pie de página y no te olvides de suscribirte. Así que muchas gracias y nos vemos al final del video. No te lo pierdas. Bueno, acá como les vine a contar, vamos a hablar un poquito de alucinógenos, en especial el LSD. ¿Qué significa LSD? Significa dietilamina de ácido lisérgico. Es uno de los alucinógenos más poderosos que alteran la mente. Es importante que sepan que proviene de un hongo que se encuentra en el centeno, que es un tipo de cereal. ¿Cuál es el hongo? El Claviceps purpurea. Miren lo significativo que es este dietilamina de ácido lisérgico, que solamente se necesitan 30 miligramos, que serían menos de un gramo, sería 0,030 gramos, para producir efectos que duran entre 6 y 12 horas. Bueno, para que tengan una idea, el LSD inicialmente se produce en forma cristalina. El cristal se puede moler, se puede hacer polvo y se puede mezclar con agentes ligantes para producir tabletas que se conoce como micropuntos o trips, microdots en inglés, o cuadrados delgados de gelatina llamados ventanales, window panels en inglés. Con más frecuencia el LSD se disuelve, se diluye, se aplica al papel y a otros materiales. Así que otra de las formas más comunes del LSD se llama blotter acid, en inglés, que es papel secante con ácido, y consiste en hojas de papel impregnadas con LSD, cada una representando una dosis individual. Como ven en la imagen, se coloca en la lengua, o sea que la mayoría de la administración del LSD es mediante vía oral. Como acá acabamos de decir recién, se absorbe por vía oral, pero también algunas personas lo pueden inhalar por la nariz, o sea, lo aspiran o lo inyectan por vena. Lo que se sabe del LSD es que se une a ciertos grupos de receptores de la serotonina. Ya muchos conocen la serotonina, que es como un neurotransmisor que está involucrado en los efectos de ánimo, de estimulación, de alegría, y es lo que nos permite a nosotros mantener una percepción. Los receptores son conocidos como 5-hidroxitriptamina, y sus efectos son más prominentes en dos regiones del cerebro. Esto para que tengan una leve idea. Una parte en la corteza cerebral, que es el área involucrada en el estado de ánimo, como recién dijimos, cognición y percepción, y la otra el locus ceruleus, que recibe las señales sensoriales de todas las partes del cuerpo y que está involucrado en importantes estímulos externos. Por ende, ¿qué genera la dietilamina del ácido lisérgico? Inhibe la liberación de serotonina al no poder unirse la serotonina al receptor porque está ocupado por el LSD. Entonces es un inhibidor de la liberación de la serotonina. Hace que la serotonina no pueda cumplir su función al tener bloqueado su receptor. Bueno, con respecto a las acciones y los efectos del LSD o de la LSD, mejor dicho, son varios. Uno de ellos tienen que tener en cuenta que son cuadros delirantes que convierten al paciente en un enfermo con un riesgo para sí mismo y para los demás. El paciente puede tener fuertes delirios de poder, aunque en realidad no son sustancias que producen dependencia. Su uso en el mundo occidental casi siempre está asociado a mezclarlas con otro tipo de sustancias, como por ejemplo otros estimulantes como cocaína y éxtasis, entre otros. Entonces potencia mucho más su efecto. A su vez, como cuando se mezcla con el alcohol, también sabemos que potencia su efecto y puede generar efectos indeseables e incontrolables, estos tan conocidos como el fenómeno de un mal viaje. Hay un video que yo hice de efectos
de drogas que se potencian con el alcohol, que si quieren les hago una referencia para que lo puedan visualizar y recordar o conocer los efectos del alcohol, ¿no es cierto? Así que les dejo una referencia para que puedan acceder al mismo. Bueno, y acá en este Power tan interesante seguimos y continuamos hablando de las acciones y efectos del LSD. Esto es más que nada lo que produce en el organismo, que es bastante importante, pero produce hipertensión, taquicardia, aumento de la temperatura corporal y las pupilas moderadamente dilatadas, fenómeno conocido como midriasis. Observen la imagen de abajo hacia arriba, de abajo es una persona sin consumir ninguna droga, y a medida que van subiendo las imágenes se va dilatando más, y la de arriba de todo es con un alto consumo de LSD. Creo que se llega a visualizar bien. Y luego la rubefacción. Todas estas acciones se van a potenciar más dependiendo del consumo, de la dosificación y de la frecuencia en el consumo del paciente. Bueno, sepan que el cuadro comienza a los 20 y 30 minutos de la administración, y por supuesto, dependiendo de la dosis, puede durar entre 1 y 18 horas. Por lo general, a las 4 o 6 horas desaparece el efecto alucinógeno, solamente se consume el LSD por sí solo, pero sepan que se atenúan las percepciones cognitivas. Luego del efecto puede ser que el paciente siga sintiéndose con un mal viaje, siga teniendo ciertos delirios, hasta luego puede estar al cabo hasta unos ciertos días. Bueno, luego, ¿qué pasa si tenemos sobredosis del LSD? Como ya dijimos, se potencian todos los efectos mencionados anteriormente. Se puede complicar mucho el sistema cardiovascular, con la hipertensión, con las posibles arritmias. Es muy complicado cómo se afecta el corazón con todos estos drogas estimulantes. Así que eso tienen que tenerlo en especial cuidado y especial atención. Luego es muy importante destacar que como la serotonina es un importante intermediario de la función plaquetaria, al no poder funcionar como tal, se producen trastornos de la coagulación, o sea, altera el mecanismo de la coagulación. También se puede producir algo que hemos mencionado en los efectos como algo muy importante, la hiperpirexia. ¿Qué es la hiperpirexia? Es una de las complicaciones más graves de estos casos. Aumento de la temperatura corporal a 41 grados o hasta puede ser más, todo depende de la sobredosificación del paciente. Luego también los conocidos flashbacks, que son los recuerdos aislados del pasado, que al paciente lo suelen alterar, hace que se pueda perder en tiempo y espacio, lo cual genera mareos, alteración de la conciencia, de la percepción, como ya hemos mencionado. Y bueno, luego si la sobredosificación es elevada, el paciente puede culminar con coma y un paro respiratorio, sobre todo si lo mezcla con alcohol o con otras drogas psicoestimulantes, que es lo que ya hemos mencionado. La causa de muerte no se debe a la droga en sí, porque el LSD por sí solo no es que sea una droga tóxica, sino que a las acciones que hacen, las acciones violentas cometidas por el paciente, que están relacionadas a su consumo debido al mal viaje, ¿no? El paciente mismo, debido a sus acciones violentas, puede generar la muerte, pero no la droga por sí sola. Eso quiero destacarlo. Bueno, ¿y qué vamos a hablar del tratamiento? Sepan que no existe un antídoto específico para el LSD hasta el momento. Simplemente se debe tomar diversas medidas de sostén con tensión psicológica, por ejemplo, ubicar al paciente en un lugar tranquilo, sin ruido, poca luz, hablarle, recordarle que está en el medio de una alucinación y que luego de unas ciertas horas se le va a pasar el efecto, que es temporal. En caso de ser necesario, se lo debe sedar con un diazepam o con otra benzodiazepina. Y las alucinaciones y los trastornos psicóticos se tratan con un antipsicótico conocido como haloperidol de 5 a 10 miligramos de manera intravenosa. Recuerden que toda medicación debe ser administrada y prescripta bajo el profesional médico. De ninguna manera se lo pueden administrar por sí solos, sino únicamente, como siempre les digo, bajo el profesional médico. Esto hay que tenerlo siempre en cuenta. Bueno, y luego vamos a hablar de una enfermedad muy conocida. También la mencionamos porque también
es causada por por mal procesamiento del hongo Clavice purpurea, que es el hongo que mencionamos, de en donde se extrae el LSD. ¿Se acuerdan que inicialmente hablamos de que el LSD se extrae del hongo Clavice purpurea? Bueno, a su vez, este hongo, también ya conocido como cornezuelo o ergot, que se encuentra en el centeno, puede generar una enfermedad ya conocida como ergotismo, mal de San Antonio o fuego sagrado. ¿Se acuerdan que les dije que el abuso de LSD puede generar alteraciones cardiovasculares por la hipertensión o por la vasoconstricción? Bueno, es por esto mismo, por el hongo conocido como Clavice purpurea. Sepan que este hongo, este cornezuelo, contiene, esto es un dato muy importante de color que tienen que tenerlo en cuenta, contiene alcaloides del grupo de ergolina, se lo llama. Uno de los alcaloides es conocido como la ergotamina. ¿Se acuerdan que en su momento hemos hablado de esta misma? Ya que es un compuesto que se encuentra en múltiples medicamentos para tratar la migraña. Y produce una vasoconstricción severa que es totalmente perjudicial para la salud si no se llega a un tratamiento de manera inmediata. En su momento hemos hablado de videos de migraña, si quieren les dejo una referencia para que puedan acceder y recordarlo, en lo cual hablamos de la ergotamina, que puede producir una vasoconstricción severa, lo cual es perjudicial consumirla de manera excesiva. ¿Por qué? Por la presencia de este hongo que genera esta vasoconstricción, que es muy perjudicial. A su vez también puede producir una lesión ardiente en la piel, diarreas, dolor torácico con taquicardias o bradicardias, hipotensión o hipertensión. Como hacemos alusión, siempre afecta a la parte cardíaca, y lesiones necróticas en extremidades. Por todo lo mismo, por la vasoconstricción. Más alucinaciones todavía. ¿Y el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento? Como genera vasoconstricción, se lo puede tratar con vasodilatadores, nitroprusiato o prazosin. Y si tiene el paciente crisis anginosas, nifedipina o verapamilo. Por supuesto, esto es a nivel hospitalario. Se debe inmediatamente llevar al paciente al hospital y realizar un tratamiento médico, porque es una patología muy grave que, si no se trata de manera inmediata, puede fulminar con la muerte del paciente. Bueno, y luego habrá hablado un poquito del hongo que se encuentra en el LSD, de todos la peligrosidad de la droga, de cómo se potencian con otros alucinógenos, del peligro y todo lo que produce. Acá tenemos una pregunta que quizás la mayoría de las personas nos hacemos o no se han hecho, que es ¿por qué no producen dependencia como otras drogas como las benzoazepinas, que quizás no se utilizan como drogas de abuso? Y la respuesta es que la capacidad para producir las alucinaciones frecuentes se puede agotar. ¿Qué significa esto? Que frente al consumo frecuente el paciente puede desarrollar tolerancia. Recordemos lo que es la tolerancia, que lo hemos mencionado en múltiples videos, es la capacidad de generar el mismo efecto frente a la misma dosificación. Entonces, en este caso, tendríamos que administrar mayor cantidad de dosificación para generar el mismo efecto. Y también tengan en cuenta que aunque el sujeto continúa administrándose dosis progresivas de LSD, la experiencia acaba desapareciendo y es necesario esperar un periodo refractario, a veces de 2 a 3 días o a veces más, antes de poder repetir la experiencia. O sea, el paciente tiene que esperar varios días para generar el mismo o un efecto mayor. Tengan en cuenta de la peligrosidad de esta droga, lo compleja que es, lo que puede afectar a la salud del ser humano y, por supuesto, que puede generar cuadros delirantes. Es una droga muy complicada, es una droga que tienen que evitar su abuso porque los efectos son indeseables y muchas veces son incontrolables. Así que, por favor, tengan en cuenta, no la consuman y siempre ante una emergencia no duden en acudir con el médico y o con el farmacéutico de confianza. Así que espero que les haya servido el video, que les haya ayudado la información, que les haya concientizado, y cualquier duda o sugerencia no olviden hacérmelo en el pie de página de sus videos. Así que no se olviden de suscribirse y muchas gracias por escucharme hasta el final. Nos vemos pronto. Chau, chau.